Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 en donde hablamos de lo mejor del séptimo arte en México y a nivel mundial. Esta semana nos acompaña el director Pablo Pérez Lombardini para platicar sobre La Reserva, película mexicana que logró cautivar al prestigioso jurado en el pasado Festival de Morelia y que logró hacerse del máximo premio en el certamen. La película usa el suspenso para contarnos la historia de una guardabosques que debe enfrentarse sola y sin apoyo a unos peligrosos taladores ilegales. Su director nos comparte las decisiones que tomó en esta, su ópera prima, y qué tan difícil fue insertarse en la realidad de las comunidades que resisten este tipo de embates. También hablaremos de Valor Sentimental, la nueva película del cineasta noruego Joachim Trier, que examina a una familia con ambiciones artísticas y se pregunta si es posible la reconciliación. Y como la Navidad se acerca, acompáñenos también a descubrir dos películas que se rebelan en contra de los sentimentalismos comunes de la época para hacer reflexiones sobre igualdad, esperanza y, claro, el fin del mundo. También nos lanzamos a la Cineteca Nacional para preguntarle a la gente cuáles fueron sus películas favoritas de 2025. Cine en cartelera y de temporada aquí en Cinema 14 en Grande. No se vayan. En un país constantemente amenazado por el despojo y por la destrucción de la naturaleza, La Reserva de Pablo Pérez Lombardini hace patente una lucha encarnizada que atraviesa a toda América Latina, la de los defensores ambientales. La historia sigue a Julia, interpretada por Carolina Guzmán, una guardabosques que descubre la presencia de talamontes ilegales en Monte Virgen. Dispuesta a detenerlos, decide buscar ayuda en su comunidad. Sin embargo, su denuncia choca con una comunidad paralizada por el miedo. Rodada con actores naturales en comunidades de Chiapas, incluida su protagonista, quien es una bióloga y defensora ambiental real, la cinta adquiere autenticidad al insertarse profundamente en el contexto real de la zona. El guión se inspira en relatos de defensores ambientales y sus experiencias. Una escena incluso utiliza un audio real de extorsión, cedido por su víctima, que acentúa el peligro y los riesgos de alzar la voz. El resultado es un retrato cercano y áspero de lo que muchas comunidades viven en la actualidad. Para filmar en una zona disputada por el crimen organizado, el equipo trabajó con discreción y bajo la guía de guardabosques locales. Aún así, la amenaza nunca desapareció del todo. La Reserva toma la decisión de mostrarnos imágenes de naturaleza y de lucha, pero en blanco y negro. No es una mera decisión de estilo, sino un lenguaje que condensa el paisaje en sus formas esenciales. Ver la región sin color le permite hallar su tono de resistencia y de fatalidad, porque Julia es una heroína trágica. Conforme la comunidad abandona, su resistencia se vuelve su último territorio. Máxima ganadora de la pasada edición del Festival de Morelia, La Reserva es a la vez un cine político e íntimo. Una obra que nos recuerda que detrás de cada bosque sobreviviente hay alguien que probablemente dio su vida por él. Todavía podemos ver esta película durante diciembre en las salas de Cineteca Nacional. Bueno, apoyas a tu abuelita. Dile que mañana la ayudo en todo. Que descanse un poco. Después de ganar el máximo premio en la competencia mexicana del Festival Internacional de Cine de Morelia, al que se sumó el de Mejor Actriz para su protagonista Carolina Guzmán, La Reserva se alza como una de las propuestas mexicanas más interesantes y esperadas de este año. Para platicar más sobre su historia de resistencia, está con nosotros su director Pablo Pérez Lombardini. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, feliz de estar aquí para platicar de la película. Oye, cuéntanos por favor cómo viviste esa experiencia en Morelia. Pues fue muy hermoso, la verdad. No solamente estaba acompañado de buena parte del equipo de trabajo, sino también de mi familia, seres queridos. Y pues es un gusto enorme que sea reconocido pues un trabajo que ya llevará como aproximadamente 6 años, y también poderlo poner a disposición del público pues es una satisfacción enorme.
Claro, luego como espectadores no tenemos dimensión de cuánto tiempo conlleva hacer una historia como esta, ¿no? Y un poco te quería preguntar sobre esos procesos, porque hablamos ya de que La Reserva pues es una historia de resistencia, obviamente lucha ambiental, y es ficción nada más en el sentido de que nos gusta categorizar las cosas y únicamente en el sentido de que no es un documental, pero realmente su historia está pasando diariamente, ¿no? En muchas zonas de Latinoamérica y de México. Entonces quería preguntarte un poco de los procesos y las decisiones que tomaste. Queríamos ver si nos puedes platicar un poquito de eso para insertarla en la realidad y los retos narrativos, éticos, de seguridad, que me imagino implicó eso. Sí, pues mira, Jess, yo creo que una de las decisiones fundamentales que tomamos en tanto producción es que no queríamos llegar a imponer nuestra historia en un contexto, sino que más bien queríamos partir de lo que la realidad ya nos ofrecía. Esto quiere decir que, digamos, quizás el verbo fundamental para nosotros era el de escuchar. Teníamos que llegar, escuchar, y partiendo de una estructura y de un guión bastante general, todas las conversaciones que tuvimos con guardabosques y con productores de café, pues nos permitieron enriquecer la historia. Entonces, bueno, poco a poco, a partir de varios viajes que estuvimos haciendo a las comunidades donde filmamos la película, pues fuimos entablando como una relación de confianza con esas comunidades. Y a partir de eso, pues enfrentamos las dificultades propias de cualquier rodaje, pero ya habiendo fundamentado de forma muy clara cuáles eran nuestras intenciones y ya habiendo logrado generar un equipo de trabajo integrado tanto por profesionales de la Ciudad de México como por la gente de las comunidades que no solo actuó en la película, sino que ayudó de múltiples maneras. Claro. ¿Y cuáles fueron estos aprendizajes que tuvieron en esa escucha y que los llevaron a tomar ciertas decisiones, ¿no? Como tú lo dices, como alguien que viene de fuera y se dedicó a escuchar y todo este proceso de entablar confianza y entender el entorno, ¿cuáles fueron las cosas que entendieron y que fueron fundamentales sobre lo que se vive en esas comunidades? Pues mira, partimos de indagar mucho en el café, ¿no? En cómo se da el cultivo del café, su comercio, su venta y todo, digamos, ese proceso económico. Entonces, bueno, a partir de esa plática se fueron delineando muchos de los elementos importantes de nuestra historia, porque nos parece que no podemos tener como una discusión ambiental, conservacionista y ecológica seriamente, a no ser que tomemos en consideración pues cómo se sostiene la gente en estos lugares, ¿no? Cómo se mantienen y cuáles son las actividades económicas subyacentes. Entonces eso pues nos abrió un panorama en el cual pues podíamos entender con cifras realmente pues cuáles son las dificultades que experimentan los productores de café y cómo se inserta, digamos, una defensa ambiental dentro de ese contexto, dentro de esa vulnerabilidad a la que están sujetos estos productores. Claro. ¿De qué forma se atraviesa lo económico y la precariedad y también cómo parten de ahí para accionar, ¿no? Sí, en efecto, o sea, porque realmente no creemos que el cine sea un medio para brindar respuestas fáciles a problemas extremadamente complejos, sino que yo creo que el cine lo que puede abonar es en plantear preguntas, ¿no? Y en delinear y utilizar una historia, pues como un medio de poder visualizar lo complicada que realmente es la situación y cómo, digamos, requerimos, si hemos de resolverlo, pues atenderlo desde múltiples ángulos, ¿no? Y con una comprensión, pues un poco más a profundidad de cuál es la realidad de las personas que se encuentran, digamos, aledañas a estos espacios fundamentales que son las reservas naturales de nuestro país. Claro. Oye, y quiero hablar también de Carolina Guzmán, que es toda una revelación. Cuéntanos un poquito, que entiendo que ella está involucrada en la defensa ambiental y es bióloga. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo la conoces y en qué contexto? Mira, Carolina Guzmán, yo la conocí por un golpe de suerte increíble, ya que originalmente ella solamente me iba a acompañar, iba a ser mi acompañante durante la investigación de campo que estábamos haciendo en la reserva de la Biosfera El Triunfo, una reserva extraordinaria que está en la Sierra Chapaneca. Carolina, me senté a cenar con ella el primer día que la conocí, me platicó de su vida y pude constatar pues
su valentía, su constancia, su disposición total a siempre defender y conservar la naturaleza, su carácter, su carisma, y entonces como que rápido caí en la cuenta de que esta persona que mira el guión, pues ahí estaba de carne y hueso frente a mí, y que por lo tanto pues los dioses del cine me habían favorecido con mi protagonista muy temprano en el proyecto. Uh-huh. Y creo que le da una perspectiva muy poderosa el hecho de que la protagonista sea una mujer, en el sentido de que cada vez que tenemos estas conversaciones de lucha ambiental, el rol de las mujeres tiende a ser muy importante y bueno, también porque ellas se enfrentan a diferentes cosas en la defensa de la vida. Entonces quería preguntarte si había sido una decisión muy intencional desde el inicio que la protagonista, en este caso Julia, la guardabosques, fuera una mujer. No, si te soy franco, eso era como una situación que intuitivamente jamás cuestionamos. Siempre pensamos que digamos, el corazón de esta película tenía que ser una mujer. Creo que en este país, o sea, sin demeritar a los defensores varones ambientales, pues tenemos heroínas todos lados, ¿no? Cualquier madre soltera que tenga que sostener a su familia y además criar a sus hijos, pues yo creo que de una forma muy intuitiva sabíamos que la película tenía que girar en torno ya no solo de una mujer, sino incluso de 3 generaciones, ¿no? La abuela, la madre y la hija, y cómo, digamos, entre ellas pues se sostienen con una fuerza admirable y una valentía admirable. Platícanos un poquito de la decisión de hacerla en blanco y negro. Creo que si uno tiene naturaleza, como que cae en la tentación de, quiero el color verde y que se vean los colores, pero aquí estamos ante una reserva natural y nos acercas a ella en estos tonos, ¿no?, monocromáticos, que creo que tienen un impacto distinto. Sí, pues mira, la verdad es que el reto de retratar la naturaleza es un reto muy, muy grande, ¿no?, de poder fotografiar la naturaleza. Y bueno, pues estudiamos el trabajo de fotógrafos pues de los mejores, ¿no? Pensemos en Sebastião Salgado, en Ansel Adams, que curiosamente pues trabajaron el retrato de la naturaleza en blanco y negro. Entonces eso por un lado fue una de las razones que tuvimos, y por el otro también el blanco y negro lo que nos permitía era que pudiéramos filmar los espacios y darles una uniformidad estética sin necesidad de intervenirlos, porque lo que platiqué yo con la diseñadora de producción y con el fotógrafo es que queríamos tomar los espacios tal cual eran sin necesidad de intervenirlos demasiado, ¿no? Entonces filmar en blanco y negro pues fue una forma muy efectiva, muy eficiente de lograr eso, y espero que, digamos, resalte como el carácter más poético de la historia, ¿no? Que en conjunción con la música pues, digamos, sintamos que no estamos solamente viendo un documental, sino pues más bien una ficción que trata de temas muy antiguos para el ser humano. Me imagino que hubo como retos éticos también, o sea, cuando estás inserto en una realidad y estás queriendo usar el cine así, me imagino que te confrontas todo el tiempo. ¿Cuáles fueron para ti como esas, retos o esas experiencias en donde tenías que tomar decisiones que sentías que venían de principios más existenciales de ti como persona? Pues mira, lo primero era que tener muy claro con la productora Liliana Pardo, siempre estuvimos de acuerdo en que lo primero que habíamos que priorizar era la seguridad de todos los involucrados en el rodaje, ¿no? Entonces, si bien nos vimos en ciertas situaciones en las cuales pues tuvimos que, digamos, tomar ciertos riesgos, pues procuramos en la medida de lo posible minimizarlos y siempre poner por delante la seguridad. Yo creo que lo otro también que fue como una cuestión ética importante era que la historia que íbamos a contar colectivamente con la ayuda de nuestros actores era precisamente que ellas lo conocieran de principio a fin, que entendieran cómo su papel se insertaba dentro de la totalidad de la historia y que ellos pudieran aceptar esa historia como algo que realmente reflejaba de manera verosímil su realidad y su contexto y las problemáticas que podrían ocurrir en ese lugar. Pues ya el proceso de la actuación se dio de una forma muchísimo más fácil. Entonces creo que también la experiencia es que si tú partes de las consideraciones éticas, ya las cuestiones estéticas se acomodan de cierta forma más fácilmente y quedan más sólidos los cimientos de una producción, de modo que aun cuando enfrentas los contratiempos inevitables,
pues puedes hacerle frente y seguir para adelante. Ay, Pablo, qué placer platicar contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Hay algo más que quieras agregar para los espectadores sobre La Reserva? No, pues el gusto ha sido mío, les agradezco muchísimo a todos ustedes y solamente me gustaría, pues, por un lado, extender una invitación a todos los espectadores a que vengan a ver la película a partir del 18 de diciembre, que va a estar en un circuito de salas comerciales y culturales en varios estados de la República, en tantos estados como nos ha sido posible. Y por otro lado, pues avisar que el año que entra nuestra intención es hacer una gira nacional de proyecciones gratuitas en reservas naturales emblemáticas de nuestro país, tratando de ubicar comunidades rurales que están aledañas a estas reservas y que por lo tanto tienen una importancia estratégica para su conservación, y buscando que la película se vuelva un detonante para tener una conversación acerca de los defensores ambientales y las formas en que podemos solidarizarnos con ellos y acompañarlos en sus luchas. Entonces con eso me despido y nuevamente muchísimas gracias a ti, Jess, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 14 en grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Otra cinta que aún podemos ver durante diciembre en pantalla grande en Cineteca Nacional es Valor Sentimental, la nueva película de Joachim Trier. La cinta examina a una familia y a los egos, acuerdos y memorias que en igual medida la atormentan y la enriquecen. Renate Reigns es Nora, una actriz de teatro en crisis existencial que regresa al hogar familiar tras la muerte de su madre. La acompaña Agnes, su hermana, una historiadora y académica. Ahí ambas se reúnen con Gustav, su padre, un director de cine interpretado por Stellan Skarsgård, de quien han permanecido distanciadas. My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk. Gustav Ford! Thank you for coming. You working on anything new? Something like that. Kommer du med pappa? Nej, det vet ikke. Eller ja, tror det. Går det bra? Ja, det går bra. El encuentro entre padre egocéntrico y las hijas a las que abandonó provocará tensiones, fracturas y emociones ricas que el cineasta noruego explora con humanidad. ¿Qué dinámicas de poder están en juego cuando hay lazos de sangre, resentimientos y ambiciones artísticas? Aunque sus mejores tiempos como director han quedado atrás, Gustav planea su regreso triunfal con una película basada en su historia familiar. Ensimismado, ofrece el papel protagónico a Nora, quien lo rechaza inmediatamente. Gustav decide entonces ofrecerlo a Rachel, una actriz de Hollywood interpretada por Elle Fanning, que está sedienta de oportunidades creativas más significativas. A partir de ahí se despliega una batalla de egos y sensibilidades. El humor fluye también entre tensiones, pero bajo esa superficie cómica late un linaje marcado por la pérdida, la culpa y los silencios heredados. Estrenada en el pasado Festival de Cannes, Valor Sentimental le rehúye a cualquier reconciliación simple o fácil. Trier nos acerca sutilmente hacia la posibilidad del entendimiento, pero sin borrar las heridas de sus personajes. El escenario principal es la casa y el paso que en ella han dado las distintas generaciones. Pero no es la trama ni la secuencia de eventos lo que le dan a esta propuesta su valor sentimental, sino la capacidad del cineasta de llevar a sus personajes al límite para desnudar sus fragilidades. Consulten la página de Cineteca Nacional para conocer las funciones. Hej, pappa. Hi. Las fiestas decembrinas suelen traer promesas de reconciliación y ganas de sacar nuestra mejor versión como personas. ¿Pero qué tan fácil es liberarse de resentimientos en un mundo tan desigual? En la película Los que se quedan,
Paul, un profesor huraño interpretado por Paul Giamatti, tiene nulas intenciones de convertirse en mejor persona durante la Navidad. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hunnam. Hello, Mary. I had you guys stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? Después de años de docencia en un colegio privado de prestigio, Paul está harto de sus alumnos privilegiados. Jovencitos consentidos, de familias acomodadas, que tienen la vida resuelta. Conocemos al profesor justo cuando están por iniciar las vacaciones de Navidad, temporada que él espera disfrutar en completa soledad, lejos de los alumnos que lo odian. Sin embargo, recibe una orden sorpresa que parece pesadilla. Deberá quedarse en el internado como profesor de guardia para cuidar a los estudiantes que no se irán a casa para Navidad. ¿Cómo podrá soportar semejante sentencia? Dirigida por el estadounidense Alexander Payne, Los que se quedan tiene a un protagonista que quizá nos resulte familiar. El hombre amargado y resentido que probablemente cambiará gracias al encuentro con otros. Pero aquí las cosas no serán ni tan sencillas ni tan sentimentales. Atrapado en ese internado, rodeado de un paraje congelado, Paul deberá convivir muy en contra de su voluntad con una pequeña tribu de personas que se han quedado al margen del mundo. Por un lado está Angus, un estudiante brillante, rebelde y furioso que lidia con el abandono de sus padres, demasiado ocupados para pensar en él. Por otro está Mary, la cocinera del internado, que enfrenta el duelo por la muerte de su hijo, fallecido en Vietnam, y quien era uno de los únicos jóvenes negros del colegio. Con humor ácido y una calidez que va de lugares comunes, la transformación de Paul y su acercamiento a Angus no es el clásico de enemigos que se vuelven familia, sino un deshielo progresivo. Ambos empiezan a reconocerse. Con personajes entrañables y una emotividad sin clichés, Los que se quedan tiene todo para ser un clásico navideño de nuestros tiempos. Puedes verla ya en Prime Video. Are you trying to lick down my shirt? No. Yes. You're gonna get me fired. This is your Rubicon. Do not cross the Rubicon. The Holdovers. Y si la Nochebuena fuera nuestro último día de vida, ¿con quién decidiríamos pasarla? Última Noche, película de 2021, dirigida por Camille Griffin, toma los códigos del cine navideño, reuniones, brindis y reencuentros, y los fusiona con el humor negro y con el apocalipsis. You look perfect. Did you bleed on the carrots? Will I die? Yep, probably. Grandma! Happy Christmas. You're still alive? Yes, I think so. Jesus, they're early. Tony and Simon robbed the petrol station. Oh, what fun. We make tremendous criminals. I felt so good. La historia está ambientada en la víspera de la Navidad, en el campo inglés. Nell y Simon, interpretados por Keira Knightley y Matthew Goode, son los anfitriones de una velada que inicia como cualquier celebración decembrina. Familiares y amigos llegan a la casa con vinos y postres, mientras Nell se concentra en la preparación de los platillos del festín nocturno. Conforme avanza la tarde, la interacción entre comensales revela las tensiones, las discusiones, los reclamos y los cariños que se desbordan típicamente en eventos familiares. Hay recelos, resentimientos y memorias compartidas. Pero justo cuando el drama familiar y el humor negro nos han enganchado, la película comienza a dar un giro. Poco a poco, mediante diálogos que dan pequeñas dosis de contexto, los personajes revelan una realidad sobrecogedora. Ninguno de ellos planea ver el amanecer con vida. Además de la Navidad, esa noche se pondrá en marcha el fin del mundo. Una nube tóxica de gas venenoso avanza silenciosamente por el planeta como consecuencia directa del deterioro ambiental. Su llegada es inminente, por lo que el gobierno ha repartido una pastilla de salida
la vía oficial para que los ciudadanos más acomodados mueran con dignidad. ¿O acaso hay otra esperanza? Art, el hijo mayor de Nell y Simon, parece intuir que sí, por lo que sentirá la necesidad de rebelarse contra el mandato gubernamental de suicidio masivo. La fiesta transcurre entre brindis, fotos viejas y torpezas culinarias, pero bajo cada broma late el pánico de lo irreversible. Entre confesiones alcoholizadas y verdades tardías, la película transforma la mesa navideña en un espacio de duelo anticipado. Should have all voted green. We just want to make sure that you understand that as your parents, we are not to blame. Clearly, it's not your fault either. Seen the road, and there is no way I am living like that. Y para cerrar la emisión de Cinema 14 en grande de hoy, nos lanzamos a Cineteca Nacional para preguntarle al público cuáles fueron las películas que vieron en 2025 que más les gustaron. Esto fue lo que nos contestaron. Bueno, mis dos películas favoritas de 2025, una es Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Pues me gustó mucho la historia, la relación que hay con la actualidad, el conflicto pues, que hay en Estados Unidos. Y la segunda película de este año es Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Y también una historia muy divertida. Dos individuos que secuestran a una CEO, argumentando que es un extraterrestre. Me gustó No nos moverán. Me gustó muchísimo porque se me hace una película muy bien realizada de principio a fin, que lleva una trama, la va llevando todo, sin caer ni en el melodrama, ni en la violencia, y las actuaciones excelentes. La verdad me súper encantó. Y vi una película francesa también que me gustó mucho, que me acordé ahorita, No hagas olas. Me encantó también por el tema tan terrible de una acusación falsa y cómo todo se va... Todo se desbarata, se le cae el mundo al profesor